Ya está lista nuestra compañera Gabriela Peroso, quien se trasladó a Milwaukee para traernos todos los detalles de lo que ha sido este inicio de la Convención Nacional Republicana. Allí vimos a Donald Trump presentando a su compañero de fórmula. Y Gaby, lo primero que quiero que me pongas en contexto, ¿cómo estuvo la seguridad el día de ayer? Buenos días, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días a toda nuestra maravillosa audiencia. Así es, estamos aquí para irles llevando detalle a detalle todo lo que ocurra en esta Convención Nacional Republicana. La seguridad estuvo, como siempre, muy estricta, pero como ocurre en este tipo de eventos. Me recordaba mucho cuando hemos ido a también hacer cobertura en Naciones Unidas, en donde sobre todo grandes perímetros de espacio están completamente tomados por la policía local, las policías federales y sobre todo el servicio secreto de Estados Unidos. Lo que ellos han dicho es que no han habido mayores cambios a pesar del atentado sufrido por el expresidente Donald Trump, que todo estaba bien diseñado y que por tanto se estaba ejecutando de esa manera. Sin embargo, hay puntos de control en absolutamente todas las partes, Marjorie, incluso dentro de cada uno de los venues, porque son varios edificios en donde se celebra esta Convención Nacional Republicana. Hay todo tipo de agentes de seguridad y también civiles que hacen esa labor de inteligencia o espionaje a quien esté haciendo cualquier tipo de actividad sospechosa. Decían que lo que podía aumentar era ese número de agentes vestidos de civiles y la utilización de mayor tecnología, pero del resto son los detectores de metales, la revisión minuciosa de cada uno de los bolsos, de los equipos de las personas presentes, y hay diferentes niveles de credenciales. Entonces, algunas personas entran a unos edificios, otros no. Nosotros hemos podido estar ahí en la arena, específicamente donde llegó el candidato al vicepresidente, donde hizo esta aparición sorpresa Donald Trump. Así que vamos a estar cubriendo el corazón de lo que es esta Convención Nacional Republicana. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes a tu juicio en este primer día de la Convención Nacional Republicana que culmina el jueves? Y vamos a hablar un poco de quién es su compañero de fórmula como candidato a vicepresidente. Sí, Marjorie, lo más importante, por lo menos lo que más emocionó a la audiencia fue la aparición sorpresa del expresidente Donald Trump. Habían colocado algunos videos, pero de la nada hacen como unas tomas detrás del escenario y apareció allí. La gente comenzó a gritar porque hay pantallas por todo el lugar, tanto en la arena como tal, como en los pasillos, que es como si fuera un estadio, tal cual como cualquier lugar en donde se celebran actividades deportivas. Entonces, fue bastante larga esa presentación. Fue la primera vez que que el expresidente se presenta en público. Veíamos la venda en su oreja derecha en donde resultó herido, y él no pronunció ningún tipo de discurso, sino que solamente llegó allí, llegó a lo que donde están los estados, porque es como por pisos. En la parte de abajo, en lo que llamaríamos nosotros la olla, está cada uno de los estados representados con letreros. Él llegó ahí a colarse con la gente, no se subió al escenario, sino que estuvo allí. Ese fue un punto fundamental. Más temprano, él no estuvo con su compañero de fórmula más temprano, porque él lo que hizo fue, a través de su red social, Truth Social, decir que J.D. Vance era el elegido para ser el vicepresidente. Y luego de esa elección, él salió rápidamente desde su estado en Ohio hasta acá, hasta Milwaukee, y fue recibido entonces por toda la convención. Se hacen también una serie de procedimientos. El día de ayer también era importante porque votaban los estados y los delegados, que son los que se van contando poco a poco en las primarias republicanas, para decir nuestros nominados, y nuestro candidato al presidente y vicepresidente son Donald Trump y J.D. Vance. Esa votación también se hizo ayer. El día de hoy y el día de mañana van a ser muchos más discursos, porque se discute y se analiza lo que sería la plataforma política del partido, cuáles son sus principales ideas. Ellos tienen una lista de 20 promesas fundamentales y en qué puntos se van a ir
ellos manejando. Con respecto a J.D. Vance, creo que la escogencia va más hacia lo que sería el legado de Donald Trump y el legado de la organización MAGA. Vemos que el presidente Donald Trump quizás no le está dando la importancia al Partido Republicano, sino más bien a lo que él representa. Recordemos que él solamente podría mandar un término más, porque ya lo hizo 4 años antes, y estaría entonces escogiendo no solo a su vicepresidente, que normalmente la figura del vicepresidente tiene un peso, pero no necesariamente uno profundo dentro del sistema de poder de Estados Unidos, pero él estaría escogiendo a alguien que para él puede seguir el legado MAGA, volver a ganar unas elecciones inmediatamente después o un poco más adelante. Es un joven de 39 años, se sirvió y estuvo en la guerra de Irak. Y bueno, hay diferentes críticas, es bastante duro en el tema de política exterior, habla de recortar recursos a Ucrania, dice que Israel tiene que terminar el trabajo, es decir, que tiene que acabar con el grupo terrorista Hamas. Esto trae críticas por parte de los demócratas porque dicen que no puede simplemente verse esa arista del conflicto que hay con Israel porque siguen muriendo civiles en este conflicto. Entonces va a ser una figura definitivamente controversial, pero que también le da más solidez dentro de la base a Donald Trump. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente es una persona que viene de Ohio, tiene una historia de vida bastante traumática, tuvo una infancia muy dura, es la representación del hombre blanco que tiene familias trabajadoras, que tienen problemas económicos y que luego se levantan y surgen y se gradúan cum laude y luego llegan a la Facultad de Derecho de Yale. Entonces creo que están aprovechando esa historia de vida de él porque él apenas tiene 2 años en el Senado, realmente no tiene carrera política y creo que también Donald Trump no quería a nadie del establishment, como dicen acá. Decían que en el tema de Marco Rubio había un poco de resistencia porque él forma parte ya del sistema político norteamericano. Las personas que siguen a Trump de manera más fanática no quieren a nadie así y adicionalmente estaba el tema de que ambos eran de Florida, uno tenía que renunciar, no sabían si podían haber incluso algunos retos porque la Constitución impide que el vicepresidente y el presidente de Estados Unidos sean del mismo estado. Sí, estaba viendo que Vance con su libro, con sus bestsellers, había ganado también muchísimos seguidores y gente que por un lado lo admiraba justamente por lo que tú señalas, por lo fuerte que fue su infancia y los logros que ha alcanzado, y por el otro lado veía los críticos que lo han señalado con posturas bastante radicales. De hecho, hurgando un poquito en su pasado, él decía que nunca iba a estar con Donald Trump porque era un ferviente crítico también del expresidente de Estados Unidos. De hecho, lo calificó como el Hitler de Estados Unidos. ¿Cuáles han sido las reacciones? Sé que todo esto ha sido muy repentino. No sé si era el candidato de fórmula esperado y cuáles han sido los comentarios que escuchaste en la noche de ayer. Sí, habían 3 favoritos. El gobernador de North Dakota, que siempre se me hace difícil su pronunciación, el nombre, Marco Rubio como senador de Florida y J.D. Vance. Definitivamente eran los 3 las personas que decían van a ser ellos. Y precisamente antes de que se diera este mensaje a través de las redes sociales, tanto Marco Rubio como el gobernador de North Dakota habían recibido un mensaje diciendo que lamentablemente ellos no eran los escogidos. Así que sí se esperaba que J.D. Vance fuera esa figura fundamental. Él también fue bastante crítico, como tú lo dices, del presidente Donald Trump en unas declaraciones, por ejemplo, que daba a NPR en 2016, hablaba específicamente de uno de los puntos que ahora va a tomar ventaja Donald Trump. Él decía que Donald Trump con su retórica estaba haciendo un daño irreversible a los trabajadores blancos por la manera en la que él se dirigía a las asociaciones de trabajadores y todo eso. Pero luego dicen que fue poco a poco cambiando y que fue entendiendo un poco más lo que sería la filosofía MAGA y comenzó a identificarse más y más y más. Incluso Donald Trump en algún momento habló de que este hombre me está
buscando para que yo le dé el endorsement, el apoyo para su carrera al Senado, pero luego se dieron una cantidad de acontecimientos en donde Donald Trump empezó a halagarlo como una de las estrellas del Partido Republicano y poco a poco este hombre se fue acercando más y más y más a Donald Trump, que creo que quería otro outsider, por así decirlo. Si bien ahorita él es senador, pero apenas tiene 2 años de carrera política y nos imaginamos entonces que por eso lo escoge para tener una persona que no tenga nada que ver con la política y que pueda durante muchos años seguir ese camino. Algunas encuestadoras aquí en Estados Unidos han publicado recientemente que el atentado contra el expresidente Donald Trump le ha dado un empujón, ese esfuerzo que faltaba para poder capitalizar la intención de voto de ciudadanos estadounidenses y que incluso ha superado el tema de si Biden pudiese ser el candidato o no elegido por el Partido Demócrata. Quisiera que habláramos acerca de cómo ha cambiado la matriz, la opinión pública, la narrativa con lo que fue el atentado del pasado sábado. Sí, definitivamente cualquier tipo de agresión a un político siempre termina traduciéndose en puntos fundamentales y Sí. sobre todo con las imágenes históricas, la reacción en segundos que tuvo el presidente Donald Trump, ese luchen, 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 esa mano alzada. Siempre, recuérdate que en política es menos cerebro y más sentimiento. Todas esas imágenes fundamentales hacen que cualquier candidato tenga un nuevo empujón. Hablaban de comparaciones con Ronald Reagan, que también tuvo un atentado que fue a apenas centímetros de que no fuese asesinado y dicen que a partir de allí él consolidó aún más su poder político. Lo veíamos en la arena, la gente estaba muy emocionada, muy emotiva. Obviamente estamos hablando de un público 100% republicano que además adora al candidato. Sin embargo, él también creo que va a aprovechar este momento para cambiar un poco la estrategia. Veíamos un semblante menos agresivo, menos retador, lo veíamos como reflexivo, podríamos interpretar algo así. Y dicen que están cambiando todo su discurso, las personas que son más allegadas a él. Él tenía un discurso ya escrito para el día jueves en la convención, en donde finaliza con su discurso donde él acepta la nominación y dicen que él ahora va a cambiar completamente ese discurso y el contenido del discurso se va a ir más hacia la reconciliación, hacia la unión. Uno de los puntos de la plataforma hablaba de esa unión, pero parece que ahora él va a asumir ese tema y adicionalmente cambia toda la retórica de la campaña electoral, porque también dicen ahora los demócratas que también tenían ataques personales tienen que también redirigirlos porque no puede seguir aumentando esa política incendiaria que está de ambos lados. Por ejemplo, hicieron una entrevista ayer de MSNBC a Joe Biden y le preguntaron específicamente sobre un mensaje que la Casa Blanca tuvo que borrar. Decían, dejemos de hablar del debate, vamos a centrarnos en Donald Trump, es momento de ponerlo en la mira, en la diana. Fue lo que pusieron, obviamente se trataba de un mensaje generalizado, no de ponerlo en la mira, lo tuvieron que borrar, pero el periodista le consultó y le dijo, los demócratas hacen ataques personales a Donald Trump, dicen que es una amenaza existencial, escriben a través de las cuentas que deben colocarlo en la mira, tiene que cambiar el Partido Demócrata. El presidente Joe Biden dijo que fue un error ese mensaje y yo creo que ambos candidatos tienen que reconsiderar. Hemos visto y a veces nos sorprendemos, Marjorie, que la política aquí es bastante agresiva y bastante personal. Yo creo que eso tiene que bajar porque es peligroso para la nación, porque al final si bien se pueden pelear demócratas o republicanos, estamos hablando de una democracia súper fuerte, súper importante para el mundo entero y por tanto los candidatos tienen que dejar a un lado todo ese tema personal y unir nuevamente a la nación, porque se trató de un atentado a quien fuera presidente de Estados Unidos y un candidato activo. Y eso hay que tenerlo en cuenta y no puede tomarse a la ligera. Realmente fueron centímetros. Podríamos estar contando una historia completamente distinta el día de hoy si esa bala hubiese sido mortal.
Así es, el mismo Donald Trump dijo que ha sido un milagro el poder superar lo que fue este atentado mientras continúan las investigaciones, y el presidente Joe Biden ha hecho este llamado de lado y lado a enfriar, textualmente lo dijo así, como la dialéctica del discurso político en medio de la campaña. Me gustaría hacer la transición, antes de que se nos acabe el tiempo, Gaby, a otro tema de interés. Estamos ya en la recta final, en una cuenta regresiva para las elecciones presidenciales en Venezuela, y justo ONG en el país han advertido sobre las detenciones arbitrarias, alrededor de 70 detenciones, persecuciones. Hablemos un poco de cuáles son esos puntos importantes que tú como periodista consideras que vale la pena destacar en esta recta final para las elecciones en Venezuela. Sí, Marjorie, es lamentable que se den ese tipo de detenciones y no haya una reacción mayor. Sin embargo, como sabemos, los venezolanos estamos saliendo a la calle y un día a la vez tratando de ir a votar, tratando de ir a las manifestaciones políticas. Pero imagínate que se produzcan 71 detenciones en apenas 11 días de campaña electoral, sin contar las que ya venimos sumando. Es gravísimo. O sea, ¿en qué nación pueden detener a 71 personas en apenas 11 días? Simplemente, además, personas que han ayudado indirectamente a la campaña. Antes, si, por ejemplo, alguien ayudaba, le cerraban el local luego de que alguien comía. Ahora están yendo a los estados para desarticular a los que pueden organizar la llegada de María Corina Machado y Edmundo González, para Gaby, amedrentarlos y para que no la puedan organizar. tú que Cuéntame, siempre Marjorie. tienes la visión internacional, ¿cuál ha sido la reacción de los países del mundo y en específico de Estados Unidos ante lo que ha sido esta campaña inusual en Venezuela? Es que al final lo que hacen es un comunicado más y volver a pedir que se establezca el diálogo, pero primero no tienen como que los mecanismos para presionar a Nicolás Maduro, y por eso a mí me preocupa tanto este tema de la elección, porque si no tienes los mecanismos para presionar, ¿cómo logras entonces que esa elección sea libre y justa? Tenemos que entender que no es ni libre y no es justa tampoco, y adicionalmente me han dicho que están varias encuestadoras mandando números de las encuestas, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta los venezolanos. Hay que salir masivamente a votar, porque están diciendo que los números favorecen a Edmundo González y a María Corina Machado en un universo general y no en los que específicamente son electores que lograron reinscribirse o que están en la dirección correcta y que además tienen intención de votar. Dicen que cuando ese universo se pone chiquitico, supuestamente la diferencia entre Nicolás Maduro y Edmundo González es muy poca, y por tanto por allí podrían entonces revertir los resultados electorales. Están tratando de que se advierta eso a periodistas internacionales, a las cancillerías de los diferentes países, como diciendo, una cosa es lo que se ve en la calle y otra es el que realmente va a votar. Eso sería gravísimo, y por tanto los venezolanos tienen que ir, tiene que ser una ola gigante, porque la comunidad internacional condena estas detenciones, pero más allá de eso, Marjorie, lamentablemente no pasa nada. Y eso obviamente también crea tensión y terror a la población. El que vaya a querer ir como testigo de mesa, si lo siguen amedrentando, ¿cómo hace? El que quiere ser miembro de mesa, ¿cómo hace cuando tiene la amenaza de que le van a detener a su hijo o a él mismo? Realmente es muy preocupante, y no son elecciones libres y justas. Lo que pasa es que los venezolanos somos tan echados para adelante que vamos a votar y no vamos a tener miedo, porque bueno, lo que ellos siempre dicen, no tienen nada que perder. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, porque puede seguir ese plan macabro de Nicolás Maduro de simplemente el día de las elecciones hacer lo que hizo con la fanfarria de un canal de televisión, anunciar los resultados que a él le convengan y que a él le den la gana, porque tiene todos los poderes públicos a su lado, con una campaña atroz de ventajismo político y persecución a través del sistema de justicia venezolano. Sí, seguimos viendo titulares como ¿qué busca el chavismo con las nuevas denuncias de conspiraciones realizadas contra la oposición? Y el mensaje firme del candidato de la unidad, Edmundo González Urrutia, llamando a los ciudadanos a votar. Ese es el mensaje de unión, y hablando acerca del ciudadano como protagonista del cambio en Venezuela a través del voto, haciendo esta invitación para que la gente no se amedrente y pueda salir a votar el próximo 28 de julio. Sí, es que lo que nos queda es que
todos los venezolanos voten, los que estamos fuera, apoyemos a 4 a 5 personas para que los venezolanos voten. Es la única arma que tenemos, Marjorie, porque la comunidad internacional puede tener muy buenas intenciones, pero ¿qué tanto hace? Hace un nuevo comunicado y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos 70 detenidos? El llamado a las personas a no tener miedo y a salir a votar, porque si es tan grande la votación como ocurrió en las primarias, ¿cómo haces para dibujar esa realidad que están pasando ahí entre líneas y diciendo, no, es que las encuestas están mucho más cerradas, porque es que las encuestas generales solamente las hicieron en la población y no los electores que van a votar ese día que pueden hacerlo? Porque acuérdate que nos rebanaron 4 millones de votos afuera, no dejaron que los jóvenes se inscribieran, ahí perdimos 1,5 millones más. Lo que pueda pasar el día de la elección con la represión, por ejemplo, del Plan República. O sea, cuando empiezas a ver, los números son 7, 8, 9 millones de votos de la oposición que están completamente perdidos, que no nos permitieron ejercerlo. Entonces, tienen que salir aún más personas, que la abstención sea realmente mínima, y es la única arma que le queda a los venezolanos. Así que votar, 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 porque de algún intento podemos lograr entonces un cambio en Venezuela. Gaby, gracias por presentarnos tus perspectivas periodísticas el día de hoy. Donde está la noticia, allí estás tú, y a lo largo de nuestra programación en BPI TV seguramente estaremos haciendo nuevos contactos para brindarnos la actualización de cómo transcurre esta Convención Nacional Republicana desde Milwaukee. Feliz día para ti. Feliz día también para ti y para todos. Era nuestra compañera Gabriela Peroso el día de hoy compartiendo con nosotros en perspectiva.